informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora vamos a platicar con un filósofo. De verdad, qué temas tan difíciles, pero al mismo tiempo apasionantes. Todo lo que dentro de sus novelas también va transmitiendo de valores éticos, filosóficos, políticos. Se trata del doctor Héctor Zagal. Él escribió recientemente y ya se publicó La ciudad de los secretos, es la quinta novela. Él es catedrático de la Universidad Panamericana, doctor en filosofía y bueno, un gran amigo de muchos filósofos reconocidos en la República Mexicana. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Encantado de estar. Mil gracias por la invitación. Platícanos primero de ti, Héctor. Ya sé que es difícil hablar de uno en primera persona, ¿no? Es difícil, pero hay que hacerlo. Bueno, vamos a ver, yo digo que tengo dos vocaciones, la de ser profesor, todavía sigo siendo profesor y profesor de bachillerato, es mi gran pasión dar clases. Y soy escritor, ¿no? Me gusta escribir, es mi otra gran pasión. No puedo concebir la vida sin escribir, es como una necesidad. Yo me defino así como profesor y escritor. Estudié, como tú comentaste, filosofía. Siempre me ha interesado mucho la historia, la literatura. A pesar de que soy flaco, me encanta comer y de hecho uno de los temas recurrentes en mis textos es el tema de la comida, ¿no? Mis novelas, mis textos son unos textos en donde la comida aparece una y otra vez. Pero dime, ¿esto de la comida es una analogía con algún otro placer o por qué tanto yo creo comida? Que me gusta comer y porque creo que además la cultura se refleja en la comida. Tengo un librito que se llama Gula y Cultura. Y creo que una manera de entender un pueblo, una manera de entender a la propia persona es la comida. Hace algunos años, y creo que esto habla un poco de mí, me acordé, dije, estaba justo con mi editor, un editor platicando, y entonces comencé a recordar libros, pero los recordaba por la comida, ¿no? La Ilíada, la Odisea, los Buddenbrook, y entonces dije, pues voy a escribir de la cultura desde el punto de vista de la comida, y la sorpresa es que la literatura está llena de referencias gastronómicas. Entonces yo diría que esas son como tres pequeñas pasiones: escribir, comer, pero vamos a decir, había un autor que decía: los animales se nutren, el hombre come. Yo creo que uno no come solo con la boca, sino come con la inteligencia, ¿no? Y comer es un placer no meramente físico, sino es acercarse culturalmente a la mesa y dar clases, y creo que todo esto se refleja en los textos que voy publicando, que son textos en donde hay literatura, algunos de ellos están ordenados a la docencia, y siempre hay como este telón de fondo de esa tercera pasión mía, que es la comida. ¿Cómo eras cuando eras pequeño, Héctor Zagal? ¿Cuáles eran tus aficiones de niño, tu ambiente familiar en casa? Vamos a ver, a mí me gusta contar, y esto creo que es bonito, que yo vengo de una familia, como decimos, muy mexicana. Muy mexicana porque mi padre era hijo de un minero, eran muy pobres, él murió, mi abuelo no lo conocí yo, mi abuelo murió cuando mi padre tenía 4 o 5 años y era minero de los que cavaba en mina. Justo ¿en qué parte del país? Por la zona de Tasco, por esta zona de Guerrero. Lo dejó en la miseria porque murió de silicosis, porque además no es una muerte rápida, sino tardas. Y creo que eso pinta, por eso quizá yo soy tan sensible a algunos puntos, como el punto social, ¿no? Es tan triste que a la vuelta de los años todavía haya mineros que no tienen seguridad social, ¿no? Ahí hay anécdotas familiares. Yo conocí a mi abuela paterna, era una mujer de armas tomar. ¿Cuántos hijos tuvo? Tuvo 7. Mi padre era el más chico, ¿no? Y hay una foto por ahí donde aparece mi abuelo vestido calzón de manta. Y cuento aquí una anécdota que es, a mí me gusta decir que yo estoy vivo gracias al general Zapata, porque pasa por esa zona, está mi abuela dado a luz y mi bisabuela, quien yo no conocí, por supuesto, mi abuela estaba muriéndose a consecuencia de un parto. Yo creo que fue el primer parto, ¿no? Y pasa Zapata y mi bisabuela se acerca con Zapata y le dice: necesitamos un médico.
y le manda al médico. Y el médico salva a mi abuela y ya. Al poco tiempo, al poco después, mi abuela va a darle las gracias al médico. Y el médico le dice, no, si yo no soy el doctor, yo soy el encargado de que las vacas paran, ¿no? De ayudar a las vacas. Era un veterinario empírico. Sí, era un veterinario empírico. Entonces, esa es una anécdota. Y luego al revés, también pasa de nuevo el zapatismo y se quieren llevar. Mi abuela tenía, ya se ve que tenían problemas y tenían una vaca, que era la riqueza de la familia. Y era la vaca que le daba la leche al bebé, porque mi abuela no tenía leche para el niño, y se llevan a la vaca, que era algo que lamentablemente pasaba en la bola, ¿no? ¿La robaron o qué? Y mi bisabuela se agarra la cola de la vaca y no deja que se la llevan, y no se la llevan. Claro, entonces creo que eso pinta. Luego mi padre, gracias, también a mí me gusta decir, en muy buena medida la educación pública salió adelante. Mi padre era muy trabajador y toda mi familia ha sido muy trabajadora, de Guerrero, por eso todo esto que cuentan de Guerrero, hombre, a mí me parece que es algo que llevamos 70 años, 100 años, es lamentable esa situación, ¿no? Y creo que todos esos recuerdos están muy vivos. Por ejemplo, esto de los desaparecidos, bueno, es una práctica lamentable y ancestral. Eso pinta un poco por el lado, mi lado paterno. Mi lado materno es norteños, una familia, yo no diría que adinerada, pero acomodada. Mi abuelo era militar come curas en su momento, pero, come curas jacobino, ¿no? Se casaron por la iglesia, pero era jacobino, no querían que hubiera imágenes religiosas en la casa, pero bueno, pues al final mi abuelo muere. Mi abuelo persiguió cristeros, ¿sabes? Y mi abuela contaba, al final mi abuelo murió, él sí lo conocí católico, converso de misa diaria, y mi abuela decía siempre que eso había sido porque en una de esas ocasiones mi abuelo iba a fusilar a un sacerdote, y entra, ya lo tiene en capilla, y entra y le dice, estaba el sacerdote con su sotana, y le dice, a ver, usted quítese esas naguas de señora o de vieja y lárguese, y lo salva, ¿no? Seguramente lo aderezó más, no solo dijo esas naguas, ¿no? Y mi abuela decía que ella creía que eso, que Dios le había agradecido el que hubiera salvado a un sacerdote, dándole al final la conversión a mi abuelo. En todo caso, es como muy pintoresca la historia, porque mi abuelo llegaba, toda mi familia del lado materno nace en distintos lugares, que es lo habitual cuando la gente tiene mando de tropa, para evitar que enraizaran y que hubiera cacicazgos con fuerza militar. A los oficiales con mando de tropa los cambiaban de un lado a otro. Pero tu abuelo sí había nacido en el norte del país. Sí, él había nacido en San Luis, todos eran la zona lagunera, ¿no? Mi abuela era de Torreón, siempre se estuvieron por el norte, ¿no? Y contaba mi abuela, mi madre, por ejemplo, mi madre no podía ir a retiros, y era como jacobinismo muy mexicano, de algo como que no veo, ¿no? Y no puedes ir entonces, ni a misa los domingos. A misa sí podían ir, pero mi abuelo salía a la cantina, era el hecho, ¿no? O sea, salía el teniente coronel a misa, la esposa, el teniente a misa, y él a la cantina, a la misma hora, y para que se notara, ¿no? Eso era. Y al mismo tiempo, todas mis tías y mi familia estudió en colegio de monjas, y además cuando las monjas querían que arreglaran el colegio, le decían a mi abuelo, y mi abuelo terminaba mandando a la tropa, entonces iba la tropa a pintar los colegios de monjas. Creo que esto pinta un México pues que conocimos, ambivalente, claro, ¿no? De espalda, mucha incongruencia, ¿no? Sí. Exactamente. Y mi abuela era una ranchera, tenían un pequeño rancho justo al lado de los Madero, en Parras, y bueno, luego vinieron a menos, y se encontraron justo cuando el último destino de mi padre, de mi abuelo, del teniente coronel, es el sur, es Tlaxcala. Ya se encuentran en la Ciudad de México el sur y el norte, ¿no? Entonces creo que ese es como por eso digo que es una familia más muy chilanga, porque es una familia que no es de México, que se encuentra en el Distrito Federal, este conglomerado de culturas que hoy por hoy ya son muy parecidas, pero bueno, en aquel momento literalmente había una frontera en la tortilla de harina, ¿no? Tortilla de maíz, tortilla de harina, distintos estilos de comer, de pensar, de ver. Y bueno, creo que esta es como ves, es una familia
pues yo diría que muy normal, es la historia de una familia de... Muy mexicana. Muy mexicana, sí, ¿no? Sí, sí. Y que a mí Con un sincretismo tremendo desde puntos de vista tan diversos que se conjugan. Así es. En una forma de ser mexicano. Así es, sí. Eso es. Entonces yo creo que soy eso, ¿no? Estudié. ¿Tu papá qué estudió? Él estudió ingeniería en el Politécnico. Ingeniería, nada que ver con filosofía. Nada, claro, aquello fue un poco... Sin embargo, siempre le gustó mucho leer. Siempre hubo libros en mi casa. Mi padre era apasionado de la cultura francesa, entonces estudiaba literatura francesa en el IFAL, me parece. Y eso hace que yo creo que si hay libros en casa, uno nace con los libros. Y mi madre estudió para educadora y también su gran pasión es la literatura. Entonces, en mi casa, pues siempre hubo una tradición de leer, de libros, de comprarte libros, de que hubiera un espacio muy importante, un departamento pequeñito, pero un espacio muy importante en la casa dedicado a los libros que podías tocar. O sea, los libros nunca tuvieron... no estaban prohibidos, ninguna restricción, ¿no? Digo, hay libros machucados y pintarrajeados por ahí, pero dices, bueno, son libros con los que yo crecí. ¿Y cuántos hermanos? Somos 3, ¿no? Yo soy el mayor y bueno, luego mi hermana estudió educación y mi hermano estudió para chef. Entonces, como ves, y también a mi padre le gustaba mucho comer, ¿no? Entonces creo que esa es la idea. Entonces estudié luego en una pública, una secundaria pública, y de ahí estudié, ya me seguí en la Panamericana, y yo creo que siempre tuve claro que lo mío era leer, era escribir. Me acuerdo que le pregunté a mi padre, yo estando chico, le dije, oye papá, quiero ser escritor. Yo no sabía qué quería decir escritor, y me dijo, tienes que leer mucho, y creo que es un gran consejo. Así es, y vivir mucho también, muchas experiencias. Claro, e por historias. supuesto, por supuesto. Bueno, vamos a un corte y seguimos con más. ¿Por qué filosofía y no esta otra carrera que se llama filosofía y letras? Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV. Héctor Zagal, dime, ¿por qué estudiar filosofía y no esta otra carrera que en la UNAM creo se llama Filosofía y Letras? Sí, fíjate que eso es un tema del plan de estudios y es antiguamente, la facultad tradicionalmente es Facultad de Filosofía y Letras. Ya, no sé cuándo, pero ya hace bastante tiempo las carreras se dividieron y entonces es la Facultad de Filosofía y Letras y las licenciaturas son distintas, filosofía, letras inglesas, letras francesas. Cuando yo me planteé estudiar ya estaban separadas, entonces era estudiar o filosofía o letras, y ni siquiera letras, sino letras con apellido, letras francesas, inglesas, alemanas, griegas clásicas y que las juntan e hispánicas. Y finalmente opté por filosofía porque me parece que me daba, me apasiona, me da qué decir por un lado, y por otro lado creo que las letras como estudio a mí más que estudiar la literatura me interesa leer y escribir. Yo creo que no es lo mismo estudiar letras, que me interesa más la creación literaria que el análisis literario. Claro, es como la economía y el periodismo. Así es. Me interesa más hacer un análisis del impacto de la economía, ¿no? Exactamente. Desde el punto de vista político y social, que hacer números. Así ¿no? es, ¿no? Entonces, el que estudia filosofía quiere leer y escribir con un abundantísimo lenguaje para llegar justo Así es. a precisar lo que Así quiere es. transmitir. Y creo que la filosofía más te abre perspectivas, te permite ver, me gusta decir, lo ordinario de una manera extraordinaria. Creo que eso es el ejercicio filosófico y yo creo que eso es una gran fuente. Y además al final mi primera trayectoria fue una trayectoria de ensayo filosófico. Luego ya hice narrativa. Uh-huh. Esto llama mucho la atención, conocer a un filósofo que hace novela, ¿no? Y uno puede adivinar como lector o meterse en los libros del filósofo que hace novela en búsqueda de filosofía. Sí, vamos a ver, yo creo que siempre está el tic filosófico, por supuesto. Bueno, en La ciudad de los secretos, esta novela, aparece, que saca Planeta, aparece publicado, aparece un profesor de filosofía. Vamos ¿no? a enseñarlo, ¿no? Sí. A ver, ¿puedo abrir? Sí, por supuesto. No, pero bueno, para eso lo traemos. Miren, vean la portada. Está bellísimo. Y lo edita Planeta, además. Así es, ¿no? Cosa. Pues en efecto, aparece un profesor de filosofía que de una u otra manera hace alguna serie de reflexiones, y esto pasa siempre en buena parte de mi narrativa, ¿no? El ir reflexionando, no es una narrativa meramente descriptiva, sino es una narrativa en la que también hay un aspecto filosófico, de cuestionamiento, ¿no? De hecho, creo que termina con una pequeña reflexión filosófica. Yo no lo he leído, pero leí una reseña, un fragmento de la obra que viene a manera de reseña, y se ve que hay un diálogo improvisado de pronto en un lugar casual con alguna mujer. Sí. ¿No? Y ¿qué sucede con ella? Vamos a ver, ¿Quién es ella? La novela, bueno, es que eso es interesante. La novela es una novela que tiene dos momentos, ¿no? Es una novela donde el gran actor es la Ciudad de México, es una novela sobre la Ciudad de México, el gran personaje es la Ciudad de México y la relación de nosotros con la Ciudad de México. A mí me gusta decir que somos como codependientes de esta ciudad porque nos vamos quejando de ella, pero aquí estamos, ¿no? Pero vamos animados por el recuerdo de las carretitas que jalaban caballos alrededor de Chapultepec. Entonces creo que es una novela sobre la Ciudad de México. Está así, comienza en 1959, cuando el 1 de enero de 1959, muy cerca, en el corazón de la Ciudad de México, en la Alameda, hace unos minutos caminaba yo por ahí por la Alameda, y justo en esos lugares, Callejón de Dolores, el Barrio Chino, y hay un cadáver y hay una historia policíaca, ¿no? Ese es como el primer relato, un relato de detectives de los años 59, donde aparece un agente del Ministerio Público, comelón y diabético, ¿no? Que me permite ir recorriendo lugares, su hermano, el doctor Contreras, que se suma a la investigación, y un muchacho que también estudia filosofía, ¿no? Entonces, como ves, junto con ese relato aparece que nos permite visitar
diversos pasajes, espacios de la Ciudad de México, pues no sé, la Alameda, la Arena México, por ejemplo, Mixcoac, Tacubaya, la Colonia Roma, todos esos espacios. Hay otro relato que es los relatos del poder Palacio Nacional. Adolfo López Mateos es el presidente de México en ese momento, lleva unos pocos días, y el 1 de enero de 1959, su secretario de Gobernación es Gustavo Díaz Ordaz, se topa con la noticia de que, esto es histórico, algunas naves mexicanas, barcos camaroneros, fueron ametrallados por aviones guatemaltecos. Nunca se supo si fue en aguas mexicanas o en aguas guatemaltecas, pero lo sorprendente es que el presidente, es que eso ya estaba la amenaza y el presidente no sabía de eso. Pero no solo eso, sino que además los aviones, pregunta, esto es también histórico, López Mateos, si tenemos capacidad de responder al ataque, y oh sorpresa, como pues los aviones de México no funcionan porque las refacciones no eran las correctas. Entonces, esto al mismo tiempo se acaba de descubrir más petróleo en México, la Revolución Cubana acaba de triunfar ese día precisamente, el 1 de enero de 1959, entonces es un momento como de gran efervescencia, de gran complot en México, y al mismo tiempo es un México, es un presidente carismático, el milagro mexicano, cuando parece que este país va por buen camino, el seguro social, el ISSSTE, las carreteras, parece que esto, Acapulco en todo su esplendor, esta ciudad que quiere ser sofisticada y elegante, este es el segundo relato. Los dos relatos se cruzan de una manera, a mí me parece muy, muy, muy clara, y este es el nervio de la novela, ¿no? Y luego, y por eso la novela tiene capítulos, cada uno de ellos titulado con temas del libro, lugares, ¿no? Tacubaya, Peralvillo. Pero ¿por qué en la reseña se toma como punto clave el encuentro con una mujer? Bien, entonces luego viene un segundo relato. Esta es la historia, que es el diario del autor que cuenta cómo escribe la novela. Y entonces esta es la novela de detectives, tenemos la novela de esta novela, y tenemos en paralelo el diario del escritor que va contando su vida. ¿Pero es el escritor o es el narrador? ¿Eres tú o el narrador que te inventas? Eres tú. El escritor es Héctor Zagal, ¿no? El escritor es Héctor Zagal, y entonces escribe cómo escribe la novela, escribe cómo esa novela refleja sus inquietudes, sus amores, sus decepciones. Describe un momento en el que conoce a su esposa, a quien después será su esposa, y va anudándose todo eso, ¿no? ¡Qué belleza! ¡Qué increíble! Y luego, por si fuera poco, además del diario del autor, contenido en el libro, en el mismo libro, y en ese diario nos va narrando cómo es que escribe la novela, hay una advertencia histórica para que podamos distinguir entre los momentos históricos que están aquí mencionados y todo lo demás que es novela. Así es, ¿no? Aparece una pequeña advertencia para decir qué elementos son históricos, qué elementos no son históricos, porque es una novela con un marco histórico y un elemento de ficción muy importante, ¿no? Qué lindo, es una obra generosísima y muy bien pensada. Miren, aquí dice advertencia histórica, ¿se alcanza a ver? Tenemos también, pues aquí el capítulo del diario de Héctor Zagal. Y qué valiente, porque normalmente cuando uno escribe una novela, un cuento, un relato, se inventa un narrador. Entonces tú te ocultas como autor detrás del narrador, pero aquí entra directo el autor y se reconoce. Claro, una manera, digamos, de ocultar también al narrador es mostrarlo, ¿no? Es jugar, es decir, dónde comienza lo histórico, dónde comienza con el mismo narrador, dónde comienza lo ficticio, eso está también presente, ¿no? Y luego, en realidad, la pista me la dio el editor, porque platicando una vez con él, con el editor, yo tenía tengo un cierto tic histórico, aunque no soy historiador, sino filósofo. Sí tengo el tic académico de cierta exactitud, ¿no? Y él me decía, es que una novela no tiene que ser exacta, ¿no? Tú piensas en una novela histórica, se puede tomar algunas libertades, o muchas libertades, ¿no?
y cierta narración, incluso fílmica. Bueno, yo pensaba en esta película Gladiador que la gente ve. Sí, hay un personaje que se llamó Cómodo, un emperador Marco Aurelio, y en efecto era muy grande el estadio, aunque ese hecho no tuvo lugar, ¿no? Y entonces me decía, usted tiene que soltarse. Entonces parte de lo que yo cuento es este proceso creativo de decir, estoy frente a mi casa escribiendo y no sé si este restaurante donde va a suceder esta escena debe ser, por ejemplo, me acuerdo, ¿no?, el San Angelín. Es que el San Angelín en el 59 no se había inaugurado, sino se inaugura unos años después. Y entonces yo lo advierto en el diario. Y además advierto, digo, claro, estoy contando mientras escribo esto y me estoy tomando un whisky, platico. Entonces es parte de mostrar el proceso creativo. Y también como buen profesor, porque ahí en ese ejercicio de hacer tu diario y publicarlo en el mismo libro, así es. Está siendo un maestro también de la literatura, enseñando a escribir, a pensar, a discernir, sí, a estructurar, a ordenar ideas. Así es, o al menos cómo creo yo. Yo no sé si cómo escribir, pero al menos cómo escribo yo, ¿no? Qué lindo, qué generoso. Y creo que ese es un ejercicio, ¿no? Ahora, nos vas a mencionar un poco de tus otras novelas, que esta es la quinta, La ciudad de los secretos, para quienes quieran conocer dónde vivimos los chilangos y las historias de todos los rincones de esta ciudad que fue maravillosa cuando éramos pequeños. Héctor Zagal, era una ciudad que se podía recorrer caminando con una tranquilidad enorme, donde por todos lados veías familias completas, donde la clase media, así llamada, era abundantísima, donde los campesinos eran venerados y no eran pobres. Era otro México. Así es, era una zona muy segura. Una sociedad mucho más sana, con valores y palabra de honor y tantas cosas. A pesar de la incongruencia, ¿no? Ya Por sabes, supuesto. Nuestras familias, casi todos éramos hijos o descendientes de militares, judíos y cristianos, casados todos entre sí, y era interesante, apasionante, y el norte y el sur también, muchos matrimonios de norte con sur. Bueno, hablamos de tus otras 4 novelas y también nos cuentas de tu esposa. ¿Cuál es el rol, la vida de una mujer que es esposa de un escritor, cuando esto de escribir amerita horas y horas y horas en silencio? Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV. Héctor Zagal, platícanos de tus otras novelas, las otras 4. ¿Cuándo fue la primera publicación de una novela de Héctor Zagal? Fíjate que la primera se llama La venganza de Sor Juana y la publiqué con seudónimo. Hicimos ahí un pacto con mi hermana. ¿No te atrevías o qué? Fíjate que era con mi hermana y entonces mi hermana la firmó, hicimos un contrato y yo la firmé. La idea era ver si podía yo tratar de escribir desde la perspectiva de una mujer, ¿no? O porque no es en primera persona, sino es otro narrador, y escribir sobre Sor Juana también es histórica y ficticia, y ese era como un reto, y el editor le encantó, ¿no? Decir, a ver si se advierte. Y en efecto, prácticamente nadie en la crítica advirtió que estaba escrito por mí, salvo, en fin, la gente que me conocía muy bien, que decía, es tu pluma y tus gustos. ¡Qué interesante! Y ese, bueno, al final lo dijimos y fue un ejercicio muy bonito. En ese además intervino mi hermano, porque hablé de mucho cocina barroca, de la Ciudad de México, ahí aparecía una y otra vez la Ciudad de México. Es un momento apasionante de este país, de la Nueva España, ¿no? Un momento en el que a mí siempre me gusta decir que debiera de haber película, porque tienes a los piratas del Caribe en Campeche, tienes Nuevo México, tienes la conquista los peleas, pues sí, una conquista que se sigue en Nuevo México, Santa Fe, las minas, esta ciudad llena de canales, con el lago. Las caltecas y aztecas en guerra. Sí, es un momento bien interesante, el 17, en concreto el siglo XVII en México, y esto me permitió a mí hablar de Sor Juana y por supuesto de toda la comida, ¿no? Porque Sor Juana cocina, hay un recetario atribuido a Sor Juana. Esta es una primera novela, ¿no? Luego, la otra novela es una novela que se llama Gente como uno, es una parodia también, en donde retrato a cierto segmento de la clase alta mexicana que vive de espaldas a este país, ¿no? Pues es una familia solo de apariencias, ¿no? En donde hay un catolicismo oficial, entre comillas, de ella, que es un catolicismo que no es vida, ¿no? Con el cinismo de un hombre de negocios, ¿no? Es decir, es una familia, vamos a decirlo, yo no diría disfuncional, porque yo diría que es una familia en donde el egoísmo rompe, rasga, destruye, y que permite, y que claro, cuando no se vive esa generosidad adentro de la familia es muy difícil, es casi imposible vivirla fuera. Entonces ya te imaginarás cómo es, aunque hay un personaje que al final advierte esto, ¿no? Y advierte y dice, tengo que recomenzar. Es una novela que es dura. Oye, es una gran advertencia. ¿Y sigue circulando? Sí, Gente como uno, también de Planeta. Gente como uno. De Planeta, ¿no? Es una novela fuerte. El editor me dijo, te vas a dar cuenta que la ficción supera la realidad, y mi sorpresa es que en efecto la ficción superó la realidad. Luego me fui enterando de que había casos así, o sea. Por supuesto. Claro. O sea, yo procuré sistemáticamente desmantelar cualquier referencia personal, es decir, y luego me fui topando con que así era. Porque los dramas de la clase alta en la República Mexicana son verdaderos dramas. Una cosa, y además generadores de otros dramas para esa mayoría mexicana que busca la paz, ¿no? Y que está buscando construir, mientras que desde arriba se les destruye todo intento de construir. Y la tercera es Imperio, es sobre Maximiliano de Habsburgo, se concentra en los 3 últimos días de la vida de Maximiliano. Estas la pusieron en el teatro. Perdón, la tercera es La Cena del Bicentenario. La Cena del Bicentenario la escribí con ocasión del Bicentenario, también la llevaron al teatro, y es una ficción, una parodia. El 13 de septiembre de 2010, Maximiliano de Habsburgo y Carlota convocan a los seres patrios a una cena, no a la del 16, sino al 13. Y entonces pasa lo que pasó en nuestra historia patria, que es todo el mundo se dedicó a matarse entre ellos, ¿no? Y permite presentar, va Porfirio Díaz, va Juárez, es una parodia que me permite a mí decir, mostrar los rostros, las figuras encontradas, las contradicciones que hay entre todos estos personajes, las diversas versiones de la historia de México, y nuevamente
aparece la comida, ¿no? Entonces se va sirviendo ahí la comida y eso va permitiendo contar algo. Ahí tuve la oportunidad de que luego había unas presentaciones muy bonitas porque eran con cena. Entonces yo iba narrando la novela o pedazos de la novela e iba narrando por qué la comida, por qué determinada comida y en determinado lugar y por qué se iba sirviendo. Era un paseo interesante. Dime, en tu caso, la gastronomía integrada en tu literatura, ¿es como un margen, un descanso? En el tiempo real, estás escribiendo, entregando cuerpo y alma a una obra y en ese estar inmerso en aquella historia, de pronto sientes el deseo o la necesidad de un margen, de un descanso, de dejar un rato ese mundo fantástico, lleno de historias entre ficción y realidad, e irte a comer, a platicar con los amigos, a volver a pisar tierra y entonces llenarte de energía y volver a escribir, retomar la obra. Sí, vamos a ver, yo creo que cuando yo escribo, procuro escribir en la noche, bueno, no procuro, sino creo que soy un animal nocturno, decía un maestro mío, a quien madruga, Dios lo arruga. Y yo soy un más nocturno, no soy muy desvelado, pero comienzo a estar lúcido en la noche, entonces es cuando escribo, ¿no? Habitualmente lo que hago es concentrarme entre semana y el fin de semana sistemáticamente tomo un respiro. Y para mí ese espacio, poder ir a platicar, tomarme un café, charlar, yo diría que lo que más disfruto es poder hablar, tomar una copa de vino, un café con mis amigos, con mi familia, hablando de literatura y comiendo. Hace unos días acabo de regresar de un paseo donde fui con mi familia, mi sobrino, en fin, a Morelia, y claro, es poder hablar de espacios culturales, de arte, comiendo con tu familia, ¿no? O sea, creo que esos son unos maravillosos viajes. Y antes de retomar la obra, comentas un poco de eso, de esa gastronomía, de esa experiencia, de sus Tú decías aromas. al inicio algo que me parece muy importante y es, para escribir novela hace falta vivir. Y creo que a veces la gente pensamos en vivir como, creo que es una idea equivocada, como aventuras terribles, no sé, bajar a los sótanos del inframundo, esto que hacían los poetas malditos de meterse todo. Y yo creo que eso, es decir, sí, para escribir narrativa, especialmente novela, hace falta vivir, pero no tienes por qué bajar y descender al inframundo, a lo sórdido, sino lo que tienes que hacer es vivir y contar aquello que vives. Y yo lo hago, o sea, para mí es un gran ejercicio poder contar qué comí, qué olí, qué vi, qué sentí, ¿no? O sea, una fruta, por ejemplo, ir al mercado, me gusta a veces ir con mi familia al mercado, y bueno, el poder ver las texturas, los colores, y luego llegas y quieres plasmar eso, dices, para que esa ficción sea verosímil, tiene que tomar carne, y esa carne es a qué huele, a qué sabe, qué se oye, ¿no? Cómo es, las luces. Eso es lo que creo que que la comida, y no solo la comida, por ejemplo, también las charlas. O sea, yo habitualmente voy oyendo conversaciones y eso, escuchar, te permite escribir diálogos, te permite tener historias que contar, porque uno no puede vivir todas las historias, pero uno puede ir contando historias. Yo algún día quisiera escribir alguna novela basada en la historia de mi familia. Sería bellísimo. Porque dices, bueno, claro que hay, cuando cuento esto Zapata, digo, la historia la tengo ahí, puedo contar una cantidad de vivencias de las que soy heredero gracias a mi familia. Y bueno, no son epopeyas, ¿no? Son la historia de una familia ordinaria, pero apasionante. Apasionante. Y bueno, ya me mencionaste 3, falta una novela. Bueno, antes está de esta. Imperio, ¿no? Imperio es una novela que habla de Maximiliano de Habsburgo cuando está a punto de ser fusilado, y la pregunta también era, que yo intentaba contestar, era ¿en qué estaría pensando Maximiliano de Habsburgo cuando va a ser ejecutado? Él, que nació en el Palacio de las 3000 habitaciones, estaba a punto de ser ejecutado, tenía una terrible diarrea, dicen algunos que seguramente iba a morir si no lo fusilaban, ¿no? No tenía dinero para pagar en efectivo a sus defensores, él en una celda maloliente, ¿qué estaría pensando? Y lo más interesante es en qué estaban pensando los mexicanos
que lo trajeron, porque muchos mexicanos lo trajeron. Y aunque es una novela histórica, creo que al final termina siendo una metáfora de la realidad, porque creo que lamentablemente México no acaba de creer en la democracia y todavía creemos que va a venir alguien, porque tanto conservadores como liberales creían que venía alguien a resolver nuestros problemas mágicamente. Sí, a México le falta ir hacia adentro del corazón, ¿no? Así es. Sentir sus propias necesidades, identificarlas y hacer empatía con todo. Así es. Ahora, dime, Héctor, esto que te preguntaba, ¿cómo es el perfil o cuál es el rol de una mujer compañera de un escritor? Vamos a ver, yo creo que escribir es una tarea, como tú decías, es una tarea de equipo, ¿no? A veces piensa que la gente simplemente se sienta a escribir, ¿no? Y creo que escribir es vivir, y vivir siempre se vive con otros. Entonces, tus parejas, tus amigos, la gente que te quiere, participa en la escritura. Yo, como les contaba, hay una ficción, hay una realidad. En mi casa, en la novela, el personaje Héctor Zagal es un personaje ficticio. Y te casas en la novela. Se casa en la novela, ¿no? Pero sí hay algo, y es que yo sí imaginé lo que puede ser. Hay una escena que imagino en donde estoy agotado, en efecto, escribiendo, harto, y de repente te encuentras con alguien y puedes platicar, y entonces es todo el descanso, toda la alegría, todo el optimismo, y abrirte hacia otro mundo, escapar del papel para volver luego a regresar. Creo que eso es muy importante. Y luego yo creo que algo que me da estos personajes es la alegría. Una persona que es seria y formal como yo, que soy así en la vida real, creo que soy serio, el que alguien te saque una sonrisa, el que te haga ver el mundo de otra manera, eso lo agradeces. Y eso me pasa en la escritura. Cuando estoy escribiendo, llegan, entre comillas, a distraerme mis sobrinos más pequeños y cosas, bueno, y le digo, ay, este capítulo no se va a terminar, aquí viene una página en blanco. Pero bueno, esas sonrisas, me hace, o literalmente, ¿no? Sistemáticamente bajo yo, salgo de mi estudio y voy a cuidar niños, a ver qué pasó, por qué lloró, por qué no lloró, y eso no solo es que te despeje, ¿no? Sino creo que al fin y al cabo esa es la vida, ¿no? Y una vida rica, compleja, creo que es uno de los mejores alicientes para escribir. Excelente. Ahora, te voy a decir una palabra y tú me contestas. ¿Dios? ¿Dios existe? ¿Quién es? No sé. ¿No? ¿Cómo lo sientes o no lo sientes? Yo creo que no lo siento, porque creo que la tradición, vengo de una tradición más intelectual, y quizá aprendí a que no era a distinguir el sentimiento de aquello. Es decir, me gustaría sentir, pero te diría no. No lo siento. No lo siento. México. Complejo. Matrimonio. Difícil. Política. México. Ética. Necesaria. Felicidad. Posible. Bondad. Dios. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti. Héctor Zagal, ha sido un honor tenerte en el set de televisión de Anunciación. Pues encantado, muchas gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos. Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista de Anunciación TV, les presento el siguiente resumen informativo. Conoce a Corinca IAP, una institución que atiende a niños en situación vulnerable y que forma a individuos que fortalecen a nuestro país.
Jardín de Niños Corinca IAP es una institución de asistencia privada que ve en la educación la mejor forma de lograr una relación fuerte, responsable y competitiva. Cada año recibe a niños de escasos recursos y los ayuda a comenzar su vida académica, integrándolos a diferentes grados desde maternal hasta preescolar 3. El objetivo es brindarles una educación de calidad que mejore su futuro y los dote de las herramientas necesarias para hacer valer sus derechos. Es una institución de asistencia privada que brinda atención hasta el día de hoy a 80 niños de escasos recursos. Son niños que también tienen algún tipo de problema familiar o que la vida, no les ha dado oportunidades para tener una educación de calidad. También nosotros apoyamos a estas familias dando de comer a los niños una vez al día. Tenemos servicio de comedor incluido con la cuota de recuperación. Nuestras cuotas de recuperación son muy bajas, son de acuerdo a un estudio socioeconómico que se les hace a los chiquitos, más bien a los padres de familia, y tenemos una educación constructivista que empieza desde el grado de maternal hasta el grado de preescolar 3. Tenemos y tratamos de tener